Israel para recibir esta gloria postrera era el siguiente: el pueblo había permitido situaciones que trajeron juicio de Dios. Y en ese momento la nación estaba sufriendo consecuencias del haberse alejado de Dios y de no andar en el fuego del Espíritu Santo. Esto ocasionó división en las 12 tribus de Israel y también ocasionó la destrucción del templo. Es por eso que Israel en este momento estaba en complot. Habían 10 tribus de las tribus de Jacob, aparte, adorando a Baales, al dios de Acera, el dios de la prosperidad, y hacían cosas aberrantes como ofrecer a sus primogénitos a estos dioses. Y estaban las otras 2 tribus, los de Benjamín y los de Judá, y ellos estaban creyéndose los súper espirituales, pero llegaron a un legalismo que eso los llevó a la religiosidad, a tal punto de que no se hablaban entre ellos. ¿Ese fue el diseño de Dios para las 12 tribus? Les pregunto, absolutamente que no. No era el diseño de Dios. Entonces Dios manda al profeta Ageo y comienza a dar una palabra, pero primero empezó con los líderes de esa nación. Empezó con el líder de ese país y después con el sacerdote. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Comenzó a despertar el espíritu de ellos. Y escuchen aquí, es tremendo cuando ustedes y yo, estando en la iglesia, no sentimos la presencia de Dios. Algo está pasando. Aquí veía a la hermana, la pastora, direccionando y está súper bien. Cuando venimos en la casa de Dios, tenemos que venir con un corazón dispuesto a adorar, con una actitud correcta de adoración. Sé, bueno, hoy es fin de semana. Sé que algunos laboran, bueno, no sé. Otros no, descansan. Pero yo sé que es trabajar arduamente y llegar, decimos en Colombia, molidos, cansados totalmente, y llegar a servir. O sea, yo tenía que llegar a servir de mi jornada laboral y llegaba a servir. Mi mamá, la pastora general, me decía en ese tiempo: Adriana, no te preocupes, yo nombro a alguien para que se encargue. Pero mi compromiso no solo era con mamá, mi compromiso era con mi Padre Celestial. Y es ahí donde Dios prueba tu vida. Es ahí donde va a ponerse a prueba cada alabanza que tú vienes a dar acá, cada ofrenda que tú vienes a depositar el alfolí, cada ayuno. Ahí se pone a prueba lo que tú y yo estamos profesando y estamos adorando y saltamos y grito de júbilo y damos vueltas. Pero en el tiempo de prueba, el sacudón, el zarandeo que Dios permita en nuestra vida para esa gloria postrera, demanda una entrega genuina. Una entrega totalmente genuina. Más tarde, Dios mueve a su pueblo a regresar a Jerusalén y comenzar la reconstrucción, que por causa de ellos mismos llegaron los juicios de Dios. Hay personas que quizás han estado años o temporadas reprendiendo al diablo, pero escuchen aquí, escuchen. Los entendidos, dice Daniel, van a resplandecer como la luz de la aurora. Son los entendidos, hermano. Los que conocen a su Dios, dice Daniel 11:32, se esforzarán y actuarán. Que no nos pase lo que el profeta Samuel le pasaba al inicio de su ministerio. Dice primera de Samuel 3 que él estaba en la casa de Jehová. Pero escuchen esto, en el versículo 7 dice que él estaba ahí viviendo en la casa de Dios todos los días. Y llegó el momento donde escuchó la voz de él: Samuel, Samuel, Samuel. En ese momento la palabra escaseaba, dice ahí. La visión escaseaba. Y ustedes y yo podemos estar a un hilito de
siervos increíbles, con una unción de reino inquebrantable, pero también de siervos que tuvieron debilidades y cayeron. Siervos que tuvieron crisis de fe, porque no habían ahondado en la presencia de Dios. No habían permitido que el Dios de Israel, el que los llevó a hacer fiesta en el desierto, no permitieron ser trabajados por Él. El ser trabajado por Dios, hermano, suena, quizás usted dice, sí, ser trabajado por Dios, pero yo le voy a decir algo. Cuando venga la prueba, es ahí donde usted va a decir, ahí voy a conocer si de verdad conozco a Dios o no. Porque muchos en la iglesia a nivel mundial, cuando llegan las crisis fuertes, retroceden. Desafortunadamente algunos se opacan, dejan de asistir, le echan la culpa al pastor, comienzan a reprender al diablo y pueden estar peleando con el mismo Dios. Ayayay o amén. Yo creo que ayayay. Pero necesitamos entender que la iglesia de este tiempo, como ahorita lo cantábamos, el león de Judá viene por una iglesia que conozca su persona, su Espíritu Santo. El pueblo de Israel en este momento se había desviado. Unos se creían bastante espirituales y otros sí estaban muy perdidos. Ni lo uno ni lo otro. No había una balanza ni siquiera que pudiera decir el fundamento está Cristo. Se había perdido el amor a Dios, el temor a Dios. Y hoy cuántas veces vemos en el mundo actual padres asesinándose, matando a sus hijos, vendiendo a sus hijas, padres, por causa de tanto pecado y tanta maldad. Hermanos, Dios, para desatar un avivamiento, no levanta solo un profeta, levanta una iglesia, levanta su casa, va a levantar su familia. Pero necesitamos entender que para conocer a Dios necesitamos ser procesados. Para conocer a Dios, esa gloria postrera que ahorita gritamos y alabamos a Dios y nos encanta, ¿verdad?, recibir esa bendición de lo alto, y está bien, porque Dios ya entregó a través de su Hijo la victoria en la cruz. Amén. Pero Dios hoy me trajo de Colombia para decirle a la iglesia, esa gloria postrera va a ser tan extraordinaria, va a traer familias enteras a este lugar, convertidos sus hijos, ese familiar que usted le ha costado, hermano, que tiene ya las rodillas negras de tanto orar, Señor, clamar, ayunar, velar, pero llegará el día que usted no lo invitó, pero llegará. ¿Cuántos dicen amén? Llegará, porque en medio del proceso y en medio del desierto usted ahondó su relación con Dios, llegó a la profundidad que dice Ezequiel 47 de las aguas salutíferas. A ese nivel Dios los va a llevar, a ese nivel Dios los va a llevar. Y aquí Ageo habla de aspectos trascendentales para que la gloria postrera llegue con una unción acelerada. Que lo que a usted le costó años, Dios se manifieste en meses, en semanas, en días. Esa es la gloria postrera donde Dios promete a la iglesia: si usted me conoce, si usted me ama en realidad, voy a poner a prueba cada promesa que me dio, cada adoración que me rindió, cada predicación. Yo digo esto con mucha autoridad, porque la que les habla hoy fue procesada. He tenido que renunciar a muchas cosas. Como tal, en lo profesional soy licenciada en música con énfasis en pedagogía y psicología, y adicional a eso dirijo una fundación. Y Dios me ha llevado a diferentes lugares de gobierno, donde cuando Dios me dice a mí: Adriana, te necesito en mi reino completo, yo no lo pienso dos veces, porque la primera la pensé y Dios me jaló las orejas y me quebrantó un poquito. Así que ya la próxima le dije: Señor, heme aquí, así como Isaías, envíame a mí. Llegó el momento
donde yo le presenté a mi jefe la carta de renuncia y él me dijo, no se la recibo. Yo dije, lo siento, le estoy informando, voy a preparar a un subalterno, alguien que me reemplace, porque yo me voy a servir a Dios. Y el tercero fue así, y el siguiente fue así, porque vale la pena seguir a Dios. Hay cosas en sacrificio vivo que habla la palabra que nos va a costar, porque el ser humano nos gusta estar cómodos, vivir de lo lindo, ¿verdad? Bien fresqueados, zona de confort. Decimos en Colombia, playa, sol y mar, ¿verdad? Pero Dios va a poner hoy en tu corazón ese fuego de adoración, porque adoración es obediencia. Es obediencia entera, en cada una de nuestras áreas, una obediencia total. Porque a Dios no le podemos dar migajas, como ahorita lo decíamos en la canción. Nada de mí te es oculto, no puedo impresionarte. Usted puede impresionar a su líder, a sus pastores, al apóstol, usted lo puede impresionar. Ay, qué lindo canta, qué lindo ora. Ay, viene a los ayunos, viene a la iglesia. Pero Dios lo conoce en el secreto. Mire, una vida en secreto es respaldada en público. Usted no va a tener que promocionarse. Dios mismo abrirá la puerta, tocará personas. Dios mismo se encargará de usted. Pero necesitamos creer a sus promesas y saber que Dios demanda de mi vida una muerte al yo, como dice Gálatas 2:20. Vamos a la cruz. ¿Usted quiere seguirme? Ok, tome su cruz. Algo que le cueste a usted, algo que Dios le ha dicho, cambia ese temperamento. Así como Pedrito, bien arrebatado, se despelucaba cuando Jesús le decía algo. Mire, que por favor escuche, 3 años con ustedes. No crea, el Hijo de Dios también llegó un momento donde dijo, Señor, 3 años con ellos, comían conmigo, dormían ahí alrededor, estábamos en las vigilias de la playa predicando a multitudes y la fe de ellos raquítica, bien flaquita, viendo milagros y ni eso. Pero hoy sé que Dios está escribiendo una nueva historia para cada uno de ustedes. Y el primer aspecto que Dios dice a la iglesia: suban al monte. Salmo 24, 3 al 4 habla de lo que implica estar correctamente en el monte, en ese monte de Dios. En ese monte de Dios ya no hay quejas. ¿Cuántas veces llega usted a la presencia de Dios con unos librototes, con unas paginototas de todo lo que quieren? Señor, tú sabes que mis hijos no han terminado la universidad. Señor, tú sabes que quiero mi casa. Señor, tú sabes que... Claro que Dios sabe. Pero tenemos que llegar a Dios rendidos, con un corazón humilde, como de siervo, dice la palabra, porque con los humildes Dios habita. Y a ellos hará conocer su pacto, sus secretos, sus tesoros, sus misterios. Cuando usted llega a la presencia de Dios y al monte de Dios, a darle gloria a Dios, así le esté doliendo ese proceso que usted está pasando, ahí es cuando Dios dice: wow, voy a acelerar tus tiempos. Estabas para 2 años, pero voy a acelerarlo en semanas, porque tu corazón se quebrantó delante de mí y reconoció que nada eres sin mí. Es importante saber que ya en la presencia de Dios todo argumento se tiene que caer, se tiene que ir al piso. Amén. Cuando vamos al monte, no ocurre poder cuando yo hablo con Dios. Escuchen esto, por favor. Cuando vamos al monte, a la presencia de Dios, hay un cambio cuando Dios habla conmigo. Porque nosotros humanamente queremos hablar. Miren, he estado en diferentes lugares de Argentina y creo que la mayoría de mujeres hablan mucho. Pero también estuve en una zona donde los hombres también hablan mucho. Y yo decía, y quería, yo quería hablar y no me dejaban. Y muchas veces estamos así, en la presencia de Dios, y hablando. Y Señor, imagínate que el hermano tal, y mi esposo, y mis hijos, y el líder, y la iglesia, y comenzamos a... Dios ya sabe eso.
Es hermoso cuando usted llega a la presencia de Dios, así como cuando Elí, aunque era en ese momento un sacerdote, pero estaba perdido, estaba desviado, estaba desenfocado, pero llegó la presencia de Dios y por su gracia y misericordia le dice: Dios, vaya al secreto y diga: Señor, habla Jehová, heme aquí. Eso es lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos siempre en la presencia, en el monte, en esos tiempos penieles donde nadie los ve. Es hermoso saber que Dios conoce el corazón. Y a pesar de que su carne quiera pedir y pedir y pedir y pedir, así como las ovejitas, dame, bendíceme, pero no le ofrecemos nada a Dios. Dice Salmos 37, calla y guarda silencio delante de Jehová. ¿Por qué lo dirá? ¿Por qué lo dirá? Porque Él habla en el silencio. Hay personas que están frustradas hoy día. Veo hermanos frustrados porque dicen: yo estoy orando y estoy hablando con Dios, a veces Dios me toma en lenguas, y está bien, pero escucha, necesitamos acallar nuestra alma. Dice Salmo 65: alma mía, solamente en Dios reposa, porque de Él viene mi esperanza. Cuando acallamos nuestra alma es cuando nuestras emociones están sumergidas bajo el fuego del Espíritu Santo, y todo lo que esta carne quiere pedir se somete a la obediencia a Cristo, y Dios se manifiesta y Dios responde de la manera más inusual, porque Dios, escuchen, Dios no es lógico, Dios es sobrenatural. Y van a haber momentos donde usted quiere respuesta de Dios. ¿Qué le pasó a Elías? Quería que otra vez Dios se manifestara en fuego. ¿Se acuerdan de eso? Y fue un silbido apacible. Y hay milagros que Dios ha intervenido en su casa, en su vida, en todas las áreas, casi de la misma forma, pero este año va a ser diferente, va a ser inusual. Así que necesitamos estar con los sentidos bien ejercitados, como dice la palabra de Dios, para poder atesorar los tesoros que Dios me va a revelar en el proceso. En el año 2023 yo quería tener como un respiro, como unas vacaciones, pero en Dios no hay vacaciones. Créanme, yo quería, mi plan A era vacaciones, y me iba a Países Bajos. Recuerdo tanto que una semana antes de partir a Europa me llama una pastora de Miami, Estados Unidos, y me dice: Adri, mira, estaba una vigilia y el Espíritu Santo me dice: llama a Adriana. Y yo: ok, Espíritu Santo. Hola Adri, ya a medianoche. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola pastora Ana, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, ¿cómo estás tú? Bien, pastor. ¿Tu mamá? Bien, avanzando, ahí estamos en el proceso. ¿Tú qué estás por hacer? Bueno, pastora, estoy empacando mi equipaje porque en una semana arranco para Europa. ¿Para qué lado? Para Amsterdam y bueno, Holanda, Alemania. Ah, ok, ya, gracias Espíritu Santo. Te voy a conectar ya, si tú quieres, para que vayas y des una palabra en los pastores de Amsterdam. Y así fue. Y yo dije: mamá, yo quería de vacaciones, yo quería descansar, pero Dios me mandó a trabajar. Ok, Señor. Necesitamos ser diligentes, necesitamos obedecer al llamado de Dios, porque nuestra vida no es nuestra. Fuimos comprados a precio de sangre y le pertenecemos a Él. Y algún día en la boda del Cordero Dios nos va a llamar a cuentas, porque aquí hay personas que tienen dones y talentos, y Dios está despertando el espíritu de cada uno para que comencemos a trabajar para extensión del reino y no nos engordemos de tanto conocimiento. No nos hinchemos de tanto conocimiento, sino que demos para el reino de Dios. Y llegó el día, 25 días trabajando, hablando con misioneros, pastores de la zona de Dortmund y diferentes lugares, ciudades de Alemania, hablando a gente. Y de verdad, un día llegó el pastor Axel y Jackie, me preguntaron: ¿cómo te has sentido en Alemania? Yo: ¿cómo me he sentido en Alemania? Claro, el choque cultural es fuerte. Uno extraña esos coritos hermosos. Uno extraña
el calor latino, esos amén, gloria a Dios, esos aplausos para el Rey de Gloria. Uno extraña esto. Y cuando de pronto yo estaba en el fuego de Dios, hablando una palabra, un rema para esa nación, no había ni un... Yo tenía que decir, mano, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces le decía el choque de culturas, pero me decía, no importa, Diana, yo sé que Dios te mandó, te envió a ese lugar con un propósito. Yo, amén, pastor. Pues no entiendo ahorita, pero amén, amén, yo sigo adelante, avanzo, no cuestiono a Dios, obedezco, cumplo el llamado. Y después llego a la habitación, recibo una llamada que nadie espera, y mi hermana la mayor me dice, Adriana, mi madre acaba de fallecer. En ese momento fue la segunda prueba en mi vida donde Dios probó mi servicio. Si yo le amaba a Él porque estaba bien, porque lo tenía todo, los que amaba a mi alrededor, o si lo amaba por encima de la crisis, que lo tenía todo, mi familia, las personas que amo alrededor. Dios ahí puso a prueba cada oración, cada predicación, cada administración, cada canción que me dio en el secreto y que ahorita están grabadas. Dios puso a prueba ahí mi vida. Yo les confieso, quería tomar el primer avión para Colombia. Me quería devolver. Cogí la maleta, tomé la maleta y le dije a mis amigos, bueno, si los vi, no me acuerdo, bye. Y yo estaba en shock porque estaba en negación. No, mi mamá no, mi mamá no. Y los pastores y todo detrás mío. Y entonces yo le dije a mis amigos que me dejaran sola, que así sea, que me dejaran correr. Que me dejaran correr con el equipaje. Y yo era así, corriendo. Y llegó el momento donde el Espíritu Santo trajo paz y habló a mi alma. Cuando dejé de gritar, cuando dejé de cuestionar, cuando dejé de decirle, pero ¿por qué? Hay mucho por qué en el proceso. Quisiéramos, no sé, a veces queremos ser asesores de Dios. No, es que espérate, estoy en la mejor temporada de mi vida. Espera que yo salgo de estas vacacioncitas y ahí sí lo que tú quieras, pero en la iglesia. No, en todo tiempo. Así como Dios dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. En todo tiempo Dios se tiene que manifestar. Cuando hay un corazón que se rinde y se quebranta a hacer la voluntad de Dios, así la vida duela. Así te cuesten las cosas. Dios va a probar esa devoción. Dios va a procesar ese llamado que Él te ha entregado. Porque es de Él, no es tuyo. Había un evento preparado por la zona pastoral. Habían invertido mucho. Habían promocionado un evento y era como esa estrategia y ese gancho, decimos, para atraer jóvenes personas del común. Habían jóvenes de la iglesia, pero también jóvenes de la calle, chicas prostitutas, jóvenes pandilleros. Y es de verdad. Zona donde usted dice que va a haber eso, ¿sí? Chicos saliendo de las drogas, porque estaban en una fundación de desintoxicación. Y así fue. Yo les digo a los pastores, no vamos a cancelar el evento, solamente les pido, oren por mí y quiero estar sola. Habían hermanos, eso es raro, porque la cultura europea es fría. Si usted está mal, defiéndase como pueda. Pero Dios me llevó en ese lugar a despertar el espíritu de la iglesia. Habían hermanos porteros en el apartamento donde estaba y cada uno me traía, no me entraba nada de comida porque todo lo que comía lo botaba. No podía recibir. Tomaba té y agua. Después unas hermanas, ahí traje una chal, que las hermanas de la iglesia comenzaron a tejer. Ellos no son de dar detalles. Ellos no son de abrazar, de yo estoy contigo. No. Pero ese día Dios comenzó a cambiar atmósferas en ese lugar. Dios comenzó a transformar y a ministrar corazones a través de mi vida. Llegó el momento del evento. Solamente los de alabanza y el ministerio sabían lo que estaba pasando conmigo.
El resto de invitados, nada. Y me dijo el pastor, no te preocupes, la alabanza va a cantar, el coro te va a seguir. Cantamos canción al Cordero en 3 idiomas, español, alemán, inglés. Y comenzamos a adorar a Dios. Comenzamos a declarar la palabra con adoración. Y llegó el momento donde esa iglesia en 25 días no se quebrantaba delante de la presencia de Dios. Porque la mitad del público no sabía mi condición. No sabía la crisis que yo estaba pasando del alma, la pérdida, el duelo que estaba pasando. Pero en ese momento el Espíritu Santo descendió, porque ellos no conocían al Espíritu Santo. Hablaban de un Cristo resucitado, pero el Espíritu Santo ellos lo limitaban, no lo conocían. Pero llegó el momento donde Dios tocó todo el auditorio y esos jóvenes cayeron y fueron tocados por el Espíritu Santo. Mujeres que llevaban años en duelo, 9 años, habían perdido sus hogares, habían perdido sus trabajos, porque se quedaron en la tienda y en la estación de dolor, de pérdida. Ahí se quedaron y no querían levantarse más. Pero Dios me llevó allá para procesar mi vida y para enseñarles a ellos el poder del Espíritu Santo, que de las cenizas puede construir cosas extraordinarias. Y asimismo Dios, como lo hizo conmigo en esa área, quizás con usted en otra, y va a poner a prueba cada cosa que usted ha dado en el altar, que usted ha prometido en la presencia de Dios. Vamos al monte de Dios, pero con un corazón sincero, y digámosle al Señor: yo quiero caminar en esa dimensión espiritual y sobrenatural, cuidando también lo que yo hablo, cuidando lo que pienso, cuidando lo que prometo. Porque hay muchas personas, dice Eclesiastés, que han prometido y no han cumplido, por eso las ataduras se aprietan. Y usted le pregunta a Dios: Señor, ¿pero por qué? Oro, reprendo, doy. Pero hay algo, hay una promesa que está estancada, que usted le hizo al Señor en el altar, que usted le hizo en la presencia de Dios y no la ha cumplido. Por eso se han cerrado puertas. ¿Está hablando Dios aquí? ¿Dios está hablando hoy? Hay cosas en la iglesia que no avanzan, en las familias, porque no han cumplido al Señor. En el monte se aclaran las ideas del reino para nosotros. El segundo aspecto para la gloria postrera es traer madera. Jacob fue cambiado su nombre por Israel en Peniel. Pedro antes era Simón, y ahora en el Señor, en ese monte de oración, fue cambiado como piedra viva. Pero esa piedra viva, ¿sabe? La piedra por naturaleza está compuesta por mineral, y el mineral es duro. Y dice Ezequiel: te haré fuerte como la roca, inquebrantable como el diamante. Usted sabe que antes del diamante ser diamante es un carbón, y él, en el proceso del fuego, comienza a resistir. En uno se quiebra, pero en otro se mantiene hasta que está listo para darle gloria a Dios en todo tiempo. Así es su vida, así es mi vida, así somos todos en la viña de Dios. Necesitamos entrar en el fuego del Espíritu Santo para traer esa madera. Esa madera es ir a la cruz y conocer a Dios, conocer a Cristo, pero en verdad, no un Cristo de religión, un Cristo de relación que cambia y transforma. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tercer y último aspecto: necesitamos reedificar la casa. ¿Cómo reedificamos esa casa? ¿Cómo reedifico la casa? ¿Cómo reedifico mi vida? ¿Cómo encender o volver al primer amor? Encender ese fuego. ¿Cómo reedificarla? Con un corazón y un espíritu enseñable. Porque Dios con los soberbios no trabaja, ¿sabían? No trabaja. Dios trabaja con los humildes, sencillos, que se dejan trabajar y obedecen al llamado. Y así mismo Dios
a comenzar a sacar lo precioso de lo vil. Y de ese desierto en el cual usted está transitando, presenciando, no va a pasar décadas. Escuchen, cuando usted tiene y está en un proceso durante mucho tiempo, pellizquese, pellizquese, porque hay cosas que usted no se ha dejado pastorear y trabajar por Dios. Una prueba y un proceso no puede durar mucho tiempo. Dice Pablo, esta leve tribulación momentánea. ¿Y qué es momentáneo? Es como cuando usted pone un café instantáneo. Momentáneo. Depende de su entrega al Señor. ¿Cuántas veces el 31 de diciembre, Señor, este año sí me consagro? Y este año yo voy a evangelizar con poder y gloria, aleluya. Y estamos aquí en la iglesia y llega la prueba y la familia y comienza el jefe o los compañeros del trabajo, que sé yo, los vecinos, comienzan a retarle, comienzan a desafiar, y aún Dios permite ciertas piedras para ver de qué calibre usted es. Si va a soportar, si va a resistir, si va a mantenerse en ese fuego de oración para poder darle gloria, reedificar esa casa a Jehová, para que la gloria postrera sea mayor que la primera en su vida. Póngase de pie en este tiempo.